Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Comenta Cómics, el programa donde los grandes cómics no solo se leen, sino que también se conversan. Hoy entramos en una historia corta pero intensa, tan intensa que solo en unas páginas redefinió para siempre a dos de los personajes más importantes del universo DC. Hoy hablaremos de la historia que convirtió al Joker en una pesadilla absoluta y que dejó a una miembro de la familia de Batman paralizada. Un cómic que sigue generando debate décadas después. ¿Es esta la historia definitiva del Guasón? ¿O solo una fantasía cruel sin redención? Vamos a desmenuzar sus páginas, sus silencios y sus risas. Hoy en Comenta Comics estaremos revisando Batman, la broma asesina. The Killing Joke fue publicada el año 1988 como una novela gráfica independiente, escrita por Alan Moore y dibujada por Brian Boland con colores originales de John Higgins. Desde su lanzamiento fue reconocida por su tono adulto, sus implicancias psicológicas y, sobre todo, la crudeza de su trama. En 1988, DC vivía una transformación. Después de la crisis en las Tierras Infinitas de 1985, la editorial buscaba redefinir a todos sus héroes, dándoles una voz más adulta, más moderna. En esa época, el mercado del cómic americano ya había sido sacudido por obras como Watchmen y The Dark Knight Returns, que demostraban que los cómics podían hablarle a lectores mayores, abordar la política, el trauma, la identidad y el colapso moral de los íconos. Fue en ese clima editorial que Batman, The Killing Joke, vio la luz. Se publicó como una novela gráfica autoconclusiva, algo poco común para la época, en un formato de lujo, pensado más como una literatura gráfica que como un cómic mensual. DC ya tenía en mente una jugada fuerte con el Joker, pero The Killing Joke fue más lejos de lo que muchos esperaban. Violenta, psicológica, ambigua y destinada a convertirse en una piedra angular de la mitología de Batman. Esta historia no fue parte de la continuidad oficial en su origen, pero su impacto fue tal que elementos como la parálisis de Bárbara Gordon se mantuvieron en el canon por años. Solo en los reinicios del New 52 y Rebirth se alteraron estos eventos. Pero para profundizar más en la obra, tenemos que conocer a su autor, Alan Moore, el autor detrás de todo este caos. Alan Moore nació en Northampton, Inglaterra, en 1953. Fue expulsado del colegio por vender LSD, pero encontró en la literatura y el cómic un refugio creativo. Se inició en revistas underground y luego saltó a publicaciones británicas como 2000 AD, donde empezó a innovar con historias de ciencia ficción cruda y sátira política. En los años 80 fue fichado por DC Comics como parte de esta invasión británica y no tardó en convertirse en una figura revolucionaria. Redefinió a la Cosa del Pantano con una profundidad psicológica y filosófica inédita. Escribió también Watchmen, considerado como el mejor cómic escrito hasta la fecha, y luego V for Vendetta, algo que revolucionó la industria del cómic. Moore nunca ocultó su desdén por la industria y a menudo ha criticado el trato de DC y Marvel hacia sus creadores, y ha renunciado a los derechos de sus obras más famosas. De hecho, hoy reniega abiertamente de The Killing Joke. Considera que fue una historia vacía, sin sentido político o emocional genuino, una obra más técnica que honesta. Pero incluso en su autocrítica, Moore escribió uno de los relatos más influyentes del medio. DC venía empujando los límites y el mercado empezaba a aceptar que los superhéroes también podían contarte tragedias. Y The Killing Joke es justamente eso, una tragedia. Alan Moore ya era una figura clave.
siempre ha dicho que no escribe cómics de superhéroes, sino historias humanas, disfrazadas de capas y máscaras. Pero con el Joker, Moore se permitió explorar el origen de un villano desde la perspectiva del trauma y la locura. Brian Bolland, por su parte, venía de El Juez Dredd y tenía un trazo limpio, casi quirúrgico. Su arte, lleno de detalle, se vuelve más siniestro cuando le toca retratar la demencia del Joker. Bolland incluso pidió años después recolorear la obra para ajustarla más a su visión original, eliminando esos colores psicodélicos que había plasmado Higgins en un principio. La historia comienza con Batman visitando al Joker en Arkham, solo para descubrir que se había escapado quizás hace cuánto tiempo. Paralelamente, el Joker secuestra al comisionado Gordon, lo encierra en un parque de diversiones abandonado y le muestra imágenes de su hija Bárbara, desnuda y herida, luego de dispararle a sangre fría. Este acto no es solo violencia física, es una tortura psicológica diseñada para demostrar un punto, que basta un mal día para enloquecer a cualquiera. Este mismo mal día es el que habría transformado al hombre que fue el Joker. Según el cómic, fue un comediante fracasado. Desesperado por mantener a su familia, aceptó colaborar con unos criminales, pero todo salió mal. Su esposa murió accidentalmente. El asalto fue un desastre y él terminó cayendo en una piscina de químicos, emergiendo como el payaso homicida. Al final, Batman rescata a Gordon, quien a pesar de todo insiste en que se haga justicia según los códigos. Batman alcanza al Joker y le ofrece ayuda. Le extiende una mano. Esta locura tiene que parar. El Joker termina rechazando esto y le cuenta un chiste. La escena final, tan ambigua como poderosa, muestra a Batman riendo. Y en la última viñeta, la risa se apaga. Visualmente, The Killing Joke es una clase magistral de composición. Bolland juega con el ritmo de las viñetas, repitiendo estructuras, espejeando escenas entre Batman y el Joker. La locura se transmite en los detalles, los ojos desorbitados, las sombras alargadas y la cámara en picada. El parque de diversiones es un símbolo perfecto, un lugar de risas convertido en un infierno. Y la estructura de la historia es circular, como el chiste final, como el ciclo eterno entre Batman y el Joker, un juego que nunca se acaba, o tal vez sí. Uno de los grandes temas del cómic es la fragilidad mental. ¿Qué separa a Batman del Joker? Ambos tuvieron un mal día, pero uno eligió el orden y el otro el caos. El Joker quiere probar que cualquiera puede romperse. Batman intenta probar lo contrario. Bárbara Gordon, convertida en víctima brutal, simboliza el daño colateral de esta guerra entre hombres rotos. La crítica más fuerte a The Killing Joke viene justamente por eso, el uso de Bárbara como objeto narrativo. Su propio autor ha mencionado que pidió permiso para hacerle lo peor que se le ocurriera a un personaje y se lo dieron. Décadas después, esa escena aún duele. Sin embargo, a partir de ese trauma, Bárbara renacería como oráculo, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Algo que Moore no planeó, pero que para los lectores y autoras como por ejemplo Gail Simone recuperaron con fuerza. Oráculo fue pieza clave en The Birds of Prey y uno de los personajes más admirados del universo DC por su lucha contra la discapacidad y el trauma. The Killing Joke fue una historia que ayudó a consolidar al Joker como un villano definitivo para Batman. Influenció películas como por ejemplo The Dark Knight de Heath Ledger y el Joker de Todd Phillips. The Killing Joke dejó una marca indeleble en la forma de narrar historias dentro del cómic de superhéroes, especialmente con villanos. El Joker se emerge como una figura trágica, y ante esto, el Joker, que si bien ya era peligroso, su origen no estaba todo definido. Tras The Killing Joke, el Joker ya no solo era un payaso asesino, era un espejo distorsionado de Batman.
Obras como Arkham Asylum de Grant Morrison o Gotham Central profundizan este enfoque más humano y terrorífico del villano. Esta obra también influenció por su narrativa visual y psicológica. El uso de paralelismos visuales en las viñetas, la repetición rítmica de cuadros y los silencios tensos inspiraron a autores como Tom King y también Ed Brubaker. The Killing Joke demostró que la narración gráfica podía tener capas complejas y que el cómic era un arte formal, no solo popular. The Killing Joke no es un cómic largo, pero es pesado, duele, incomoda, te hace pensar. Uno de los elementos más discutidos de The Killing Joke es el tratamiento psicológico del Joker como figura profundamente trastornada, pero inquietantemente lúcida. La obra propone que la locura no es necesariamente un estado de pérdida de control, sino una elección, una forma de sobrevivir a un trauma insoportable. A lo largo de la historia, el Joker intenta validar su cosmovisión mediante la prueba a James Gordon, buscando demostrar que basta con un mal día para romper la mente más fuerte. Este argumento ha sido analizado por psicólogos y teóricos del cómic como una manifestación del trastorno de estrés postraumático, también como un trastorno límite de la personalidad e incluso elementos de psicopatía. Pero también se ha señalado que el Joker, lejos de ser simplemente un loco, actúa con una lógica propia, radical y sobre todo peligrosa. En este sentido, la historia plantea un contraste psicológico con Batman. Ambos vivieron un trauma, pero también tomaron caminos distintos. Mientras Bruce Wayne canalizó su dolor en una cruzada por el orden, el Joker se sumió en el caos, usando el humor como herramienta de destrucción. Y así, bajo la lluvia incesante, después del horror, el abuso y la desesperanza, el Joker le cuenta a Batman un chiste. Había una vez dos tipos en un manicomio. Una noche deciden que ya no quieren seguir encerrados, entonces se escapan y suben a los techos. De ahí se pueden ver los tejados de todo el pueblo, bajo la luz de la luna. El primero salta sin problemas, pero el segundo se queda paralizado, con miedo. El primero le dice: «Oye, tengo una linterna, la encenderé y podrás caminar sobre la luz hasta acá». Y el segundo responde: «¿Tú eres estúpido? ¿Acaso crees que estoy loco? Si apagas la linterna, me caeré». Y ese fue el preciso instante en donde Batman ríe, por primera y quizás única vez ríe con el Joker. Dos hombres al borde del abismo, uno tratando de salvar al otro, uno tal vez buscando que el otro lo entienda. Y en ese instante, efímero, trágico y humano, ambos comparten algo que no debe faltar nunca: la risa. ¡Qué ironía! En ese instante se genera esa pequeña chispa de conexión, porque en el fondo, The Killing Joke no es solamente una historia de crimen y locura, es una pregunta dolorosa. ¿Cuánto sufrimiento puede soportar una persona antes de romperse? ¿Y qué hace uno con ese dolor? Quizás no hay respuestas claras, solo una linterna encendida en medio de la oscuridad y alguien que se niega a cruzar. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, amigas, esos que son fanáticos y los que no del cómic, y seguirnos en nuestras redes sociales. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y comentando más historias como esta. Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú de The Killing Joke y qué crees. ¿El Joker tenía razón? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿O quizás en el lugar de Batman? Nos vemos en un próximo capítulo.